Bueno, para hacer este repaso vamos a partir desde el principio y el primer conjunto, bueno, primero vamos a tener que trabajar como con lo que son los números. Y el primer conjunto que vamos a trabajar van a ser los números naturales. ¿Qué entendemos nosotros con los números naturales? De inmediato tenemos que decir que son todos aquellos números que son positivos y que son enteros. Así que nos dice que es el conjunto natural es un conjunto infinito y nos dice infinito porque no tiene fin, va desde cero hasta el infinito. Es ordenado porque hay una coherencia jerárquica, es decir, que el uno después viene el 2 después viene el 3 y así sucesivamente. Y cuando nos dice discreto se refiere a que son como números enteros. ¿Ya? Ya. Ahora, bueno, consecutividad numérica tenemos que entender qué es un sucesor y qué es un antecesor. El sucesor, simple, decimos que el número Los que viene después positivos. del otro, sí es positivo, o sea, en realidad es el número que viene después del otro. ¿Ya? Ya, Todavía estamos solamente con los positivos, pero digamos lo que simplemente si tenemos un número n, el se suma más sucesor uno. va a ser n más uno. En cambio, si estamos hablando del antecesor, si tenemos un número n, el antecesor va a ser el n menos uno. No sé, si el antecesor de 4, 4 menos uno. El Dos, tres. sucesor de 4, 4 más uno. Y así. ¿Ya? Sencillo con esto. Entonces ahí podemos verlo, ¿cierto? Vemos claramente que el sucesor es el que viene después, mientras que el antecesor es el que viene antes. Sencillo. También hay que entender los conceptos de paridad e imparidad. O sea, cuando los números son pares, siempre que se puedan escribir de la forma 2n, donde n tiene que ser algún número natural. A ver, ¿de qué forma podemos identificarlo? Cualquier número que termine en 2, que termine en 4, en 6, en 8 o en 0. Acá, por ejemplo, nos dan los pares, vamos, con el 2, 4, 6, 8, 10, después vendría el 12, 14, 16, 18, 20 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, si nos llegasen a preguntar por el sucesor par, ¿cuál sería el sucesor par? Si estamos hablando ahora de par en par, entonces un par no está inmediatamente sucesivo al otro, sino que dos sucesivos siguientes. Por ejemplo, si yo tengo el 4, el par consecutivo sería el 6. Por lo tanto, lo que hay que sumarle al sucesor par es sumarle 2. Y lo mismo al antecesor par. Si estamos buscando el antecesor par, sería restarle 2. ¿Ya? Ya. Aquí se puede ver, por ejemplo, si tenemos un elemento 2n, lo representamos como un 2n al número par, el sucesor va a ser 2n más 2, mientras que el antecesor, que retrocede 2, le restamos 2 a ese número. Hasta aquí, ¿dudas? Ninguna. Ya. Ahora, cuando hablamos de un impar, ¿cómo nosotros vamos a definir un impar? Primero, entendamos lo que en la recta numérica, si tenemos como al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, hay que entender que dentro de la recta numérica siempre vamos a encontrar como a un impar, luego viene par, impar, par, impar y así sucesivamente. Siempre es impar, par, impar, par, impar, par. Ahora, ¿cuáles son los impares? El 1, el 3, el 5, eh, el 7 y el 9, ¿ya? Cualquier número que termine en 1, en 3, en 5, en 7 o en 9 va a ser un número impar. ¿Y cómo se representa esto? Acá lo podemos representar como 2n menos 1. ¿Y por qué 2n menos 1? Puede ser, ojo, más 1. Cualquiera de los dos nos va a servir para representar un impar. Entendamos lo que 2n siempre representa un número par. Por lo tanto, lo que venga hacia adelante o lo que esté hacia atrás, o sea, que le sumemos uno, que le restemos uno, inmediatamente después de ese siempre va a ser un impar, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos también sucesores impares, que en este caso sería como al impar sumarle 2, como ya este anteriormente era 2n menos 1, ¿qué pasa si ahora le sumamos 2? ¿Cuánto nos queda? 2 menos 1 es 1 positivo, eso nos queda 2n más 1. Eso sería, por ejemplo, bueno, perdón, sí, el sucesor impar y el antecesor, no sé, pues si nuestro número original era 2n menos 1, si le restamos 2 más, ¿cuánto nos da esto? 2n menos 3. ¿Ya? Menos 1 menos 2, eso nos da menos 3. Entonces ahí tendríamos lo que podrían ser estos números impares. Importante sí que identifiquemos que los pares son los que terminan en 2, 4, 6, 8 o 0, mientras que los impares son todos aquellos números que terminen en 1, en 3, en 5, en 7 o en 9. ¿Ya?
Entonces ahora vamos a ver el concepto de múltiplo. ¿Qué nos dice acá de los múltiplos? Dice, los múltiplos de un número son aquellos números que se obtienen al multiplicar dicho número por cualquier otro número natural, ¿ya? Por ejemplo, si nos preguntasen por los múltiplos de 5, son todos así, por decirlo así, es como la tabla del 5. Todos los resultados de la tabla del 5. 5 por 1 es 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 20, 25, 30, 35, etcétera, ¿ya? Serían los múltiplos de 5, por ejemplo. Ahora, importante que entendamos de que, ya que sabemos lo que es un múltiplo, ahora este concepto es súper importante. El mínimo común múltiplo. Siempre aparece esto. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Primero analicemos la palabra. Mínimo. Mínimo quiere decir que es el más pequeño. Común. Común quiere decir que está presente en todos los números que estamos analizando. Y múltiplo, Es, bueno, recién lo vimos, que es como el resultado de ese número multiplicado por otro natural. Nosotros cuando analizamos el mínimo común múltiplo tenemos que hacerlo en una selección de números que nosotros nos den. Y tenemos que encontrar el número más pequeño, que es un múltiplo común a todos, ¿ya? Ahora, ya. eh, fíjense, la respuesta, bueno, la definición formal nos dice el mínimo común múltiplo de dos o más números corresponde al menor de los múltiplos que tienen en común. Ahora, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué nos están diciendo acá? En este ejemplo, bueno, aquí están haciéndolo un poco al revés, como que nos deberían preguntar así como entre el 3, el 6 y el 15, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El ¿Ya? 30, Entonces, porque es fíjense el que 13. acá, bueno, aquí lo que hicieron fue escribir todos los múltiplos de todos los números y encontrar cuál era como el mínimo que era común a ambos. Por ejemplo, fíjense que aquí el 15 no estaba. Acá Pero estaba el también, 15, pero en este no estaba. Por lo tanto, no pero podríamos también haber se escogido el repite el 15. 60, pero hay que sacar el Sí, pero mínimo. hay que encontrar el mínimo, exacto. Por lo tanto, siempre lo vamos a hacer de esa forma. Ahora yo también manejo otra que es con la tablita. Me gusta trabajar más con esta. Estaba el 3, el 6 y Y el el 15, 15. entonces, Entonces, a mí me gusta trabajar con esta tablita porque yo empiezo aquí a más anotar adelante igual solamente está, ¿eh? factores primos. Bueno, factores primos todavía no los vemos, pero los factores primos son números que son divisibles por sí mismos y por el 1. Entonces, por ejemplo, podríamos partir aquí de inmediato con el 3. El 3, vemos que está contenido en todos. Entonces, al dividir todo por 3, nos queda 3 dividido 3, 1. 6 dividido 3, 2. 3. 15 dividido 3, 5. Ahora seguimos. Ya, este ya está listo. Por Ahora, ejemplo, podríamos poner al 2. Este ya está listo, así que lo bajamos, ¿no? O ni siquiera lo notamos. el 2 se convierte en un El uno y 2 el se 5 transforma en igual. 1, este ya está listo, pero el 5, como no es divisible por 2, simplemente hay que bajarlo. Y ahora, Entonces como el ahora 5 es el 5. único que nos Después queda, multiplicamos volvemos a dividir todo. por 5. Ahora, tomamos todos estos números, que sería el 3, el 2 y el 5, y los multiplicamos. 3 por 2 es 6 y por 5 es 30. Y obtuvimos el mismo valor que si lo hubiésemos hecho de esta otra forma. ¿Ya? De esa forma, Ya. más o menos podemos hacer el cálculo de mínimos comunes múltiplos. ¿Ya? Bueno, aquí justo se explicó lo que recién había explicado. ¿Ya? La forma de explicar el mínimo común múltiplo. Ahora nos vamos con los divisores. ¿Qué serán los divisores? O sea, primero tenemos que entender de que los divisores los expresamos en función de un número que queramos analizar. Por ejemplo, los divisores del 3, los divisores del 20, los divisores del 30. Los divisores de cualquier número van a ser aquellos números que, dividiendo el número original, nos den un número entero. Ejemplo, como nos explica acá, el 24, ¿por qué número puede ser dividido? Por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 6, por el 8, por el 10, y podemos ver que el resultado siempre va a ser un número entero. Por ejemplo, 24 dividido 1 es 24, 24 dividido 2 es 12, 24 dividido 3 es 8, dividido 4 es 6, dividido 6 es 4, dividido 8 es 3, dividido 12 es 2, dividido 24 es 1. Siempre nos va a dar un número entero. O sea, si nos estuviesen preguntando los divisores del 6, podríamos decir que son el 1, 6 dividido 1 es 6, el 2, 6 dividido 2 es 3, el 3 también es un divisor, 6 dividido 3 es 2, y también podríamos decir el mismo número que es el 6. ¿Ya? 6 dividido 6 es 1. ¿Ya? Ahora, lo mismo que el anterior, ahora vamos a analizar al máximo común divisor. Entonces, el máximo quiere decir el más grande, común, que es común a todos, que está contenido en todos, y que es el divisor común a todos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, entre el 36, el 18 y el 24, tenemos que encontrar todos sus divisores.
Y una vez que los encontramos, tenemos que tratar de encontrar el divisor común más grande de todo esto. Si nos fijamos acá, en el 6, aquí vendría siendo el más grande. De la misma forma así que el anterior, también hay una forma como lo podemos hacer con la tablita. ¿Ya? Yo lo voy a hacer aquí al lado. Teníamos el 36, 18 y 24. Vamos en la misma tablita. A diferencia del anterior, cuando calculamos un máximo común divisor, solamente tenemos que dividir por factores primos, pero que estos factores primos sean sí o sí divisibles por todos. Por ejemplo, vamos a partir con el 2. Si todos lo dividimos por 2, vemos que tanto el 36, el 18 y el 24, todos son divisibles por 2. Acá nos daría 18, 18 dividido en 9, 24 dividido 2 es 12. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si dividido por 2? Estaría mal. ¿Por qué? Porque el 9 ya no es divisible por 2, por lo tanto el 2 no me sirve. Entonces tengo que ver si es que existe otro número que me ayude a dividir todos los números, y sí, claramente está otro número que es el 3. Fíjense, 18 dividido 3 es 6, 9 dividido 3 es 3 y 12 dividido 3 es 4. ¿Ya? Ahora, ¿existe otro número que divida todos estos? Ya no. Ninguno. Ya no existen más números, por lo tanto solamente tomamos estos dos y nosotros decimos que ahora el máximo común divisor va a ser 2 por 3 y eso es 6. Entonces obtuvimos el mismo resultado que si lo hubiésemos hecho de la otra forma. Cualquiera de las dos es válida. Yo siento que esta es más fácil, sí, más rápida, como con esta podemos tener mucho más fácil el valor. ¿Ya? Ya. Ahora entramos al concepto de número primo. Ya habíamos hablado un poco de los números primos. Un número primo es cualquier número que sea divisible solamente por el 1 y por sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos entregan los números y partamos, analicemos cada uno. El 2. El 2, ¿por qué número es divisible? Por el 1 y por el 2. No hay ningún otro número que lo divida y nos dé un número entero. ¿Ya? Ahora, Ya. ojo, el 2 es súper especial porque el 2 es el único par que es primo. Todos los demás números pares ya no son primos. El 2 es el único par que es primo. ¿Ya? Después ya vendrían puros impares. Por ejemplo, el 3, que es solamente divisible por 3 o por el 1. El 5, 7. El 9 se descarta. ¿Por qué? Porque el 9, aparte del 1 y el 9, es divisible por 3. Pues vendría el 11, el 13, el 17. Fíjense, nos saltamos el 15. ¿Por qué? Por lo mismo. El 15 también es divisible por 3. Así que sería un número compuesto, ya no sería primo. 19, después del 19 pasamos al 23. El 21, ¿por qué lo saltamos? Porque el 21 también es divisible por 3 o por 7. ¿Ya? Y así sucesivamente. Hay que ir calculándolos todos. Ojo, el 1 no es un número primo, pues no cumple con la definición. La definición, ¿cuál es? Que sea divisible por dos números, por el 1 y por sí mismo. Pero el 1 El es 1 solo divisible por solamente por el 1, que es el mismo. Solamente es un número. Así que el número 1 ya no es un número primo. No lo tenemos que considerar. ¿Ya? Ahora que entendimos un poco el tema como de los múltiplos, que son los múltiplos de los divisores, tenemos que empezar con el tema de las operaciones, ¿ya? Entonces, la primera que nosotros vamos a analizar es la adición. ¿Y qué tenemos nosotros con la adición? ¿Qué se entiende? La adición es simplemente la suma. Si nosotros tenemos un número A y le sumamos un número B, eso nos da un C. Tenemos que esos dos A y B son los sumandos y C va a ser la suma, ¿ya? Ahora nos dan aquí unas propiedades un poco importantes como la clausura, que quiere decir que, no sé, si sumamos dos números naturales, el resultado también va a seguir siendo un número natural. También nos habla como de la conmutatividad, en el sentido de que si yo sumo A más B es lo mismo que B más A. Si yo te digo 1 más 3 es lo mismo que 3 más 1, que es 4. Ambos resultados dan lo mismo. La asociatividad siempre hay que entenderla desde el punto de vista como del paréntesis, que podemos hacer como ese cambio de paréntesis, como decir, uno más el resultado de, en este caso hagámoslo por letras, A más el resultado de B más C, es lo mismo que si nosotros sumásemos primero A más B y a eso le sumamos C. Eso es la asociatividad. Eh, Ahora pasamos al tema de la sustracción. Bueno, y la sustracción en realidad lo que estamos haciendo es como una resta, ¿ya? Y tenemos que, en este caso, como estamos operando con números naturales, siempre como condición, en este momento, cuando estamos trabajando con números naturales, que el A sea mayor que el B, ¿ya? Para que de esa forma nos siga dando un número natural. Ya. Ahora, vamos con la multiplicación. Bueno, multiplicación, ya casi todos sabemos lo que es una multiplicación. Tenemos que es el producto de dos números A y B, donde A y B van a ser llamados factores, mientras que el resultado de una multiplicación es el producto, ¿ya?
sigue cumpliendo con la propiedad de clausura. Clausura que dijimos que es que si realizamos una operación, el resultado de dicha operación sigue perteneciendo al mismo conjunto. En este caso, si multiplicamos dos naturales, sigue perteneciendo al conjunto de los naturales. La conmutatividad se sigue dando. Conmutatividad quiere decir como el cambio de orden. O sea, A por B es lo mismo que B por A. 1 por 3 es lo mismo que 3 por 1. ¿Ya? Ya. La asociatividad, lo mismo, tiene que ver como que si yo digo el primer número multiplicado por el resultado del segundo por el tercero, que es como decir A multiplicado por el resultado de B por C, es lo mismo que si yo multiplico primero A por B y luego eso lo multiplico aquí por el C. ¿Ya? Y lo último, el elemento neutro en este caso es el uno. El elemento neutro, en este caso, como estamos hablando de multiplicación, estamos hablando del neutro multiplicativo. Y pensarlo así como neutro quiere decir neutro que no hace nada. Neutro multiplicativo, o sea, como una multiplicación que no hace nada. ¿Cuál sería ese número que si nosotros lo multiplicamos, el resultado queda igual? Es el El 1. 1. Siempre que uno multiplique por 1, nos va a dar. ¿Ya? Bueno, y ahora seguimos también con la división, ¿ya? En este caso, la división, cuando la escribimos de la forma A partido B es igual a C, tenemos que entender de que A, que el de arriba es el dividendo, luego, por lo cual estamos dividiendo, es el divisor, y cociente vendría siendo el resultado de esto. Si la división no es exacta, esta división nos va a dar un R que vendría siendo como el resto de la división, ¿ya? Ya. Ahora, bueno, aquí en este caso pasamos a un semiconjunto que vendría siendo, o sea, como un intermedio entre los cardinales, que los cardinales son los naturales, pero en este caso incluyen al cero. Recordar que los números naturales no incluyen al cero, ¿ya? Acá, básicamente, las propiedades vienen siendo las mismas, solamente que se incluye el concepto del neutro aditivo. Recordemos, neutro es como que no hace nada, pero de aditivo quiere decir con la suma. ¿Qué número, cuando nosotros sumamos ese número, el resultado es el mismo? El cero. Siempre que sumemos cero a algo, nos va a quedar lo mismo. Y el elemento absorbente es como que si multiplicásemos por cero, el resultado siempre va a ser cero. ¿Ya? Ahora entramos al nuevo conjunto. Fíjense que nosotros de momento habíamos visto como todo lo que eran los números naturales, que eran estos que van como desde el 1 hacia la derecha, pero también tendríamos que considerar que la recta también va hacia atrás, y esos números serían los números negativos. ¿Ya? En este Ya. caso, el conjunto que los engloba a todos es el conjunto de los números enteros. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a los números enteros, vamos a hacer una breve pausa en recordar el concepto de valor absoluto o módulo. ¿Qué será esto el valor absoluto, Joaquín? Ya, es la distancia desde el cero hasta el número. Y esa distancia es Ah, siempre positiva. O sea, cuando te hablen de valor absoluto, simplemente deja el resultado positivo. ya. O sea, el valor absoluto de 5, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 5? 5. 5. Sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablemos de valor absoluto, acá la definición formal lo que nos dice es como que acá el valor absoluto de un número representa la distancia del número al cero en la recta numérica. Y como las distancias siempre son positivas, da lo mismo que sea más 5 o menos 5. La distancia siempre va a ser 5 en este caso. Por lo tanto, cuando hablemos de valor absoluto, tratemos de asociarlo inmediato a el A valor la positivo distancia, de dicho ya. número. ¿Ya? Si un valor absoluto de menos 20, 20. Tiene que 20. darnos positivo. Valor absoluto de 34, 34. 34. Valor absoluto de menos 12, 12. Siempre 12. nos va a dar como un positivo. ¿Ya? Ahora, bueno, primero mencionar aquí que estamos trabajando ahora con los números enteros. Los números enteros se representan por z. ¿Ya? El z es como la letra que representa a los números enteros. Eh, Acá podemos incluir el concepto de inverso aditivo. ¿Y qué será el inverso aditivo de un número? Bueno, aditivo siempre es como suma. ¿Qué sería como el inverso de la suma? Como la resta. La resta. Entonces, el inverso aditivo, lo único que nos está diciendo acá es que es el número que es negativo del otro. Uno le pone un menos. O sea, el inverso aditivo de 8 es menos 8. O el inverso aditivo de menos 12 sería 12. En realidad, lo que hacemos es como cambiarle el signo, ¿ya? Al número. Ya. Cuando hablemos del inverso aditivo. Y acá es importante, ahora esto sí que es súper importante de aquí en adelante, entender cómo nosotros ahora vamos a empezar a sumar o a restar los números.
¿ya? Cuando nosotros sumemos dos números, tenemos que hacer una distinción entre sus signos. Siempre tenemos que ver qué signos tienen, porque dependiendo de eso vamos a realizar una o la otra. Por ejemplo, si los dos números tienen igual signo, lo que uno tiene que hacer es sumar sus módulos, o sea, sumar sus cantidades y mantener dicho signo. Por ejemplo, simple, 25 más 8, bueno, eso ya podríamos hacer los 33. Pero en este caso, menos 5 más menos 9, aquí realmente un poco confuso, chuta, esto es una suma o una resta. Ver, los dos números qué signos tienen, los dos son negativos, los dos tienen el mismo signo. Como los dos son negativos, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar sus módulos, o sea, hay que sumar el 5 con el 9. ¿Cuánto es la suma de eso? 14. Y mantener dicho signo. Ambos, como eran negativos, el resultado también es negativo, ¿ya? Eso es cuando tienen el mismo. Ahora si tienen signos distintos, en este caso dice que se calcula la diferencia entre sus módulos, o sea, en este caso sí o sí hay que restar dichos números, pero se tiene que mantener el signo del número mayor. Vamos acá, menos 10 más 7. Entonces, entre el 10 y el 7 calculamos la diferencia, que sería 3. Pero ¿sería 3 o menos 3? Lo único que tenemos que hacer Menos es 3. ver el signo. Porque es el Tenemos número mayor menos el que 10 lleva el signo, y ¿no? tenemos más 7, exacto. Por lo tanto, el menos 10, como es más grande, o sea, el módulo es más grande que el 7, entonces se tiene que conservar el signo de ese, que sería el menos. ¿Ya? Acá lo mismo, 75 más menos 9. 75 Es positivo, menos positivo. 9 negativo. Signos distintos se restan. Resultado Es por 66. la Ya, ahora hay que entender también lo que pasa cuando uno resta números. Y es importante entender de que la resta lo único que hace es como una suma de un negativo. Entonces, ojo con esto. Si tenemos una resta, uno puede escribirla como más menos, ¿ya? Pero en realidad yo lo dejaría como de esta forma, más sencillo, conservar un solo signo. En cambio, cuando tenemos menos menos, como la resta de un negativo, el menos con menos se transforma a qué cosa? A un positivo. número positivo, ¿ya? Y ahí después la operación ya va siendo un poco más sencilla. No se va acá, por ejemplo, 12 menos menos 8. ¿Cuánto es 12 menos menos 8? Es 12 12 más más 8. 8. Y ahí, bueno, esto sería fácil, que 12 más 8 es 20, ¿ya? Lo que sí tenemos que saber ahora es empezar a trabajar con las multiplicaciones o las divisiones. O sea, nosotros vimos ahora lo que era la regla de los signos cuando tenemos sumas o restas, pero ahora hay que ver la regla de los signos en multiplicación y en división, ¿ya? Entonces, lo primero es que al multiplicar o dividir dos enteros de igual signo, sí o sí eso nos va a quedar positivo. O sea, al multiplicar o al dividir dos números con el mismo signo, positivo positivo o negativo negativo, el resultado siempre es positivo. En cambio, cuando nosotros multiplicamos o dividimos dos números pero tienen signos distintos, como más por menos o menos por más, eso sí o sí nos va a quedar como un resultado negativo, ¿ya? Esta regla de multiplicación es la misma válida también para divisiones, ¿ya? Para multiplicación y para división, la misma regla. Ya, deja partir de nuevo. Ahora que nosotros aprendimos la regla de los signos, nosotros de inmediato, ahora recién podemos empezar a trabajar la prioridad de las operaciones. La prioridad de las operaciones es fundamental cuando nosotros tenemos operaciones combinadas. O sea, ya no tenemos solo multiplicación, ni solo divisiones, ni solo sumas, ni solo restas, sino que estamos combinándolas todas entre sí. Sumas con multiplicaciones o con divisiones involucradas. Y nosotros tenemos que respetar un orden jerárquico en el cual tenemos que como llevar este procedimiento de manera estructurada, ¿ya? Y para eso es como el famoso Papo Mudas, o, no sé, de alguna forma tratar de recordar esto. Papo Mudas se dice porque primero se resuelven los paréntesis, en segundo lugar las potencias, en tercer lugar las multiplicaciones o divisiones, y en último lugar las adiciones o sustracciones. Por eso Ya lo Papo recordé. Mudas. Bueno, acá nos dan un ejemplo. Entonces, de inmediato nosotros tendremos que decir, ya, siguiendo el papo mudas, ¿qué diría primero? ¿Paréntesis tenemos? No tenemos. No, ¿Potencia tenemos? No tenemos no. tampoco. ¿Multiplicación o divisiones? Sí, Sí. acá está. Por lo tanto, esto vamos a trabajar primero. Sería Porque nos menos daría 5 más, ¿cuál es el resultado de 15 dividido 3? 5. 5. Y luego esto menos 3. Y luego ya Después, como como todos nos son queda suma y todo resta, suma se hace, resta, resolvemos. Entonces, o sea, se menos hace 5 a la más 5 derecha. es 0. El resultado aquí sería directamente menos 3. Ya. De esa forma más o menos tenemos que ir desarrollando todo esto.